La pista está muy guapa, ¿eh? La estamos disfrutando a tope. Lo más salvaje de la Transpirenaica, al menos de todo lo que llevamos. Ya hemos despertado y muy importante, con tantos kilómetros de ruta y demás todos los días, que es importante hacer, Marta. Mirarle el aceite. Muy bien, para asegurarnos de que esté todo bien. Además que es un coche que no conocemos todavía y hay que ver cómo está de todo. El anticongelante está a nivel y el Esto aceite también. Está un pelín bajo, pero es porque está en cuesta. Porque todos estos días lo hemos estado mirando y ha estado bien. Entonces, y ayer de hecho le rellenamos porque estaba como a la mitad o algo así. Pero bueno, como el turbo no está 100% sellado, un pelinín sí que pierde por ahí. Entonces dijimos, bueno, mejor que esté medio alto a medio vacío. Y nada, y eso. Así que todo listo para seguir con la ruta. ¡Hala! Dejamos atrás el refugio y empezamos a subir hacia los lagos y las minas de Liat. Bueno, toda esta subida hacia los lagos de Liat, creo que se llaman así, es que no tengo cobertura. Bueno, una pasada. Creo que, vamos, con diferencia la zona más bonita de la Transpirenaica, al menos de momento. A medida que vamos subiendo, el terreno se pone como a nosotros más nos gusta. Está brutal. Igual grabo, Venga, un toquetín. Así, ¿cómo vas? Un poco para allá. Venga, dale un poco. Has venido muy lenta. Sácale al bajo.
Pues venimos de allí, hemos dormido allí abajo, hemos subido todo por aquí que estaba precioso, parecía Islandia. Acabamos de subir un pedregal malo que estaba aquí y por esta de aquí arriba subimos a las minas de Liat, pero yo tengo marcada esta de aquí también para aprovechar y ver otro lago que hay más adelante que tiene muy buena pinta. Y bueno, ahí otro que no ha acabado la ruta. Para Cantabria, por favor. Sí, mire, tiene que bajar todo ese valle y hacer la Transpirenaica para arriba. Ah, vale, vale, ok, gracias. Está bueno. Pues nada, segundo percance de la ruta. Hemos ido a hacer una subida y hemos sacado el motor sin querer. Me cago en la leche. Bueno, aquí no hay tantas pegatinas como en la furgo, ¿eh? Bueno, pues como no es que haya muchas pegatinas aquí, nos vamos a dar el gusto de ponerla aquí bien centrada. Me toca a Así mí. que, Marta, haz los honores. ¡Hala! ¡Dios! Seguimos hacia el lago, pero después de este repecho nos encontramos con un escalón de bajada bastante pronunciado, que hubiéramos bajado con cuidado y sin problema ninguno, pero como es una pista sin salida que muere en el lago, después no hubiéramos conseguido subirlo ni de coña, al menos con el coche tal cual lo llevamos. Tenía grabado con el dron este escalón del que os hablo para poder enseñároslo, pero como os conté en el anterior vídeo, se dañó la tarjeta y perdimos todos esos archivos. Como no pudimos llegar a ese lago, damos la vuelta y ponemos rumbo a las minas de Liat. Auténtica Transpirenaica, con el coche recién comprado, de serie y disfrutando. No hemos podido acercarnos al lago de Liat, lo hemos visto con el dron,
pero ahora estamos yendo a las minas de Liat y hay otro laguito un poco más arriba y la verdad que la pista está muy guapa, ¿eh? La estamos disfrutando a tope. Lo más salvaje de la Transmilenaica, al menos de todo lo que llevamos. Hace el Teide, macho. Uy. Hacia allá. Me has llevado. You were right. Hace un poco de frío. Un poco. Por aquí estamos, el lago y las minas de Liat. Ahora de la que bajamos vamos a intentar asomarnos a alguna mina, que nos han hablado bien de ellas. Y nada, la subida está muy guapa. Y el sitio, pues espectacular, parece que estamos en Islandia o en Escocia. Bueno, vamos a asomarnos a la mina, ¿no? ¡Vamos! Estas son las que calientan más. Sí. Pero aquí para coger leña, jodido, ¿eh? Ya. Ya bueno, pero hay textos escritos aquí, un montón. Marta y Leo. Retrocedemos por el valle para seguir nuestra Transpirenaica. Aquí.
Dejamos atrás Cataluña y entramos en Aragón. Viene de ahí arriba todo, ¿eh? Mira, está guapísimo, Bueno, parece que ha habido por aquí un pequeño argallo. Y nada, vamos a ver cómo nos las apañamos. Hemos preguntado a ver si es que era sendero o algo. Nos han dicho unas chicas que no, que prohibido no está, pero que a ver cómo nos las apañamos a pasar. Pero bueno, que por eso no se preocupen, ya les he dicho. Ay, huele a Cantabria un poco. Huele a Cantabria esto. Este tramo lo marqué observando el terreno en Google Earth y siguiendo la pista en Maps. Pero a unas chicas de la zona no les hizo mucha gracia que pasáramos por allí y nos insistían que estaba imposible y muy estrecho para un 4x4. Es que esto está malo, yo. Bueno, a ver, está delicado, ¿sabes? En plan de que no te vas a ir para allá, ¿sabes? Lo han batido las vacas. Que se han topado con North Roaders y dicen que es que no bajemos por aquí, que estaba muy malo. Pues sí es pista. Y bueno, a ver, ahí vemos un escalón que vamos a bajar a ver si es verdad que no se puede o qué. Que luego más adelante se estrecha, pues puede ser. Pero bueno, ¿a qué hemos venido? ¿A darnos la vuelta? Pues si no hay señal de prohibido y se puede, pues no. ¡A la aventura! Mira qué cascada. A patita toca. A ver, que se cuece. A ver, que las vacas pasan de una en una, pero es que van todo el rato de una en una. Claro. Algo muy importante cuando estéis explorando en off-road es que siempre que haya dudas de cómo se pondrá la pista más adelante, aparquéis el todoterreno y avancéis andando hasta comprobar que la pista es factible y podéis continuar. Eso fue lo que hicimos nosotros y viendo que estaba bien, continuamos el track. Es que este tramo está muy bonito. Sí, es que es bonito. Salimos de este precioso valle sin problemas y continuamos dirección Castejón de Sos. Entramos en un pinar muy bonito y húmedo en la zona de La Muria.
Yo dormí bien ayer, ¿eh? Ya, yo no sé si dormimos en refugio otra vez. Les vaques. Aquí en los testes, dale un poco ligera o por arriba. ¿Has visto, no? Sí, tenemos empate, ¿no? Sí. Esto es bici. Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Qué? Ah, en bici. Mira, tú la tenías, tú estás por ahí. Sí. Así que la viste de montar. ¿Cuánto tiempo ahí, eh? Pues sí, claro. Aunque Marta tenía dudas por mi currículum inundando coches, le insistí que la pista tenía buen firme y que no había tanto agua como parecía. Así que le dimos al 2.8 una buena limpieza de bajos.
Como había previsión de tormenta toda la noche y el viaje ya va pesando, decidimos pasar la noche en un hotel en Castejón de Sos. Ya hemos completado la mitad del viaje. No os perdáis los siguientes capítulos de nuestra Transpirenaica. Gracias por seguirnos, ruteros. Nos vemos en el barro.